actualidad fiscal, tecnológica y financiera. Estamos conversando con Samuel Alexis Rodríguez, quien es el presidente del CONACYT. Samuel, te preguntamos, hemos visto que estamos entrenando un nuevo ministro de Hacienda. El Fondo Monetario Internacional vino en días pasados, la semana pasada específicamente, y nos hizo una visita. Y todo indica que va a haber, se va a retomar la agenda, el tema de la reforma fiscal. ¿Qué nos podrías tú comentar al respecto? Mira, la designación del ministro, el licenciado Magín Díaz, un buen economista, excelente, tiene experiencia en la administración pública y tributaria. El gobierno tendrá sus razones para haberlo designado. Es una buena decisión respecto de su capacidad y su visión de Estado. Entiendo que el presidente tendrá su motivo, sus razones para haberlo designado. Entendemos como CONACYT que es una buena persona que ha sido designada a nivel profesional. Obviamente él tiene muchos retos. Uno de esos retos es que precisamente su designación coincide con la fusión de dos ministerios. Coincide. Sí, es correcto. Ministerio de Hacienda y Ministerio de Economía. Ese es un gran reto, el poder armonizar todo este proceso de cambio institucional. A eso se le agrega coyunturalmente ahora la revisión que hace de manera periódica el Fondo Monetario, esa visita de finanzas públicas, y eso obviamente va a generar discusiones, y dentro de esas discusiones la probabilidad de que el tema obligado, el tema de la reforma, y ahí viene la gran discusión, reforma fiscal o reforma tributaria. Una combina el ingreso y el gasto y la inversión pública, y otra se centra más en generar en el ingreso. Veremos que viene la apuesta, si se generan los consensos debidos, los sacrificios. Una reforma afecta a sectores, veremos cómo son compensados. Yo creo que si así cuando ese tema llegue, tendrá un gran desafío el ministro de Hacienda y Economía, respecto del tema de la reforma fiscal o tributaria. Lo cierto es que existe un consenso generalizado que ahora, mañana, en algún momento, deberemos de abordar con la seriedad debida el tema de la reforma. Por muchas razones, no solamente el elemento recaudatorio, que tal vez sea el principal, que uno le mira, pero hay otros elementos clave de modernización de la legislación. Estamos anclados al 92, con muchas figuras que ya han cambiado. Es correcto. En la región. Hablamos de movilidad cuando nos conviene, pero cuando tenemos que enfrentar este tipo, yo creo en los cambios, en las oportunidades de mejora, y por ejemplo el título 1 del código. Que tiene ya prácticamente 5 años en revisión para actualización. Entonces, ese es un tema obligado que tenemos que hacerle frente. Figuras, por ejemplo, en la región, que no somos los únicos, la tributación a los créditos activos, a los servicios digitales, que ya ha habido intentos en ese tema. O sea que el desafío es grande como país, y el CONACYT ha de jugar un rol importante en ese tema. Como lo ha jugado. Cuando ese tema salga a la discusión de la agenda pública, ahí estaremos nosotros. Nuestros 300 miembros estarán prestos a contribuir con críticas constructivas, debate, alternativas, así fuese, y recomendaciones. Pero veremos, el presidente dispondrá en el momento que así entienda sobre la necesidad o no de abordar una reforma de transición, una reforma de corto plazo o de mediano. Veremos qué sucede. Una decisión política. ¿Ha identificado Samuel Alexis y el CONACYT algunos puntos neurálgicos que deberían tratarse en esta reforma, aparte de la modificación del título 1? Por ejemplo, la parte de la informalidad, que ya habíamos visto. Bueno, está en agenda el monotributo, pero como que se disolvió el tema. ¿Entienden ustedes que es un tema que debe estar en la reforma? Claro. Son muchos. El tema es complejo, un amigo Nicolás. El tema, las reformas o las reformas generalmente tocan 3 componentes: el ingreso, el consumo y el patrimonio. Y esta no será la excepción a la regla. Toca la parte del ingreso, la renta que generan las personas. Y ahí va a haber un tema en discusión, un tema que toca a la gran mayoría de las personas. La exención contributiva está congelada durante más de una década. 2012 creo que fue. Una década.
Entonces, eso implica una especie de deterioro en los empleados, porque están tributando anclado en una exención que tiene ya más de una década sin haberse indexado por inflación. Aun cuando hay un mandato que se suspende, se difiere anualmente vía el presupuesto. Entonces, es un tema que todos vamos a aplaudir, ¿verdad? Y la inflación acumulada, no la de, sino que el efecto acumulativo, indexame ahora. Pero eso tiene un efecto en las recaudaciones fuerte, si se hace de forma acumulativa. Esa es parte de la discusión. El otro tema de lo que siempre se habla, se apuesta a las exenciones fiscales en materia del consumo, ¿verdad? El famoso gasto tributario. El gasto tributario. ¿Qué es el gasto tributario? Llamamos los regímenes especiales. Sustitución de inversión pública por inversión privada. Mira, y las exenciones fiscales no son malas. Es una visión país. ¿Cómo un país pequeño, Alberto el Mudo, puede competir? Uno de los elementos para competir es que tener un régimen de incentivo atractivo, pero con control. Que lo que yo como país me sacrifico, ¿verdad?, se retorne en una tasa de retorno social positiva, generación de empleo, divisa, valor agregado a la economía. Tú has dicho algo muy interesante que recuerdo que una amiga tuya y mía en una conferencia que tuvimos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, los profesores de tributación, ella hacía referencia con respecto al tema de lo que son esas exenciones. Y Lucía Martínez decía que el problema que tienen las exenciones es que la administra, supervisa el mismo órgano que es supervisor. Entonces, por ejemplo, Hacienda, el Consejo de Zona Franca son los que administran eso. Entonces ella plantea, y como tú bien decías, son necesarias las exenciones, porque eso incentivan la producción. Por ejemplo, Zona Franca, eso ha tenido un impacto extraordinario para lo que es hoy República Dominicana. Así es. Y el crecimiento. O sea, tú hablas de eliminar las exenciones, estaríamos hablando de limitar el crecimiento. Entonces, Lucía lo que dice, mira, debería crearse como una institución que sea la que administre y supervise esas exenciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el caso de la zona franca, la ley 890 que se actualizó recientemente, establece que para poder otorgarte una licencia de zona franca, tú tienes que tener un componente 80-20 respecto a tus ingresos. Exportar el 80% al mercado internacional y el 20% en el mercado local. Sin embargo, muchas empresas de zona franca, principalmente las zonas francas especiales, que esa relación no se da. Sin embargo, no hay un órgano fuera del Consejo de Zona Franca que supervise y dé seguimiento a eso. Sí, son retos, mi amigo Nicolás. El tema de zona franca, la ley 890, un modelo que ha requerido en varios momentos revitalización, ha generado empleo, su divisa, todos los regímenes de zona franca, y ese régimen ha ido cambiando en el tiempo. Por ejemplo, dentro de los cambios que iban alrededor de él, fue grabar los dividendos que generan los accionistas de la zona franca. Bajo las ventas locales. El tema de las ventas locales, porque tú generabas una especie de competencia desleal. Es correcto. Yo estoy en un régimen que no pago impuestos y este que paga lo mismo, yo tengo un tema de que puedo manejar el costo, el precio de venta, ¿verdad? Porque en la otra, entonces, se crearon cambios, figuras. Pero la exención es a la sociedad, no al accionista. Es un tema de discusión, porque al final del día la sociedad es una ficción, pero se hizo el cambio mirando los acuerdos en la región, que estaba supeditada a la región porque también. Ese sector hay que ser muy cuidadoso porque tenemos competidores regionales que República Dominicana tiene que muy manejarse con el cuidado. Exactamente. Y el tema del desempeño del 80-20, que se suprime con la venta al mercado local, que es bastante... pero ese régimen y los otros tantos con desarrollo turístico, ha habido muchas críticas, Samuel Alessi, respecto a lo que son los incentivos a las empresas que se colocan en la zona fronteriza, porque lo que dio origen a este incentivo, que era la creación de empleo en esas zonas, posiblemente
los resultados hoy en día no han sido lo que se esperaban al momento de crear esos incentivos. Entonces habría que haber algún tipo de revisión. No, y esa ley fue verificación. revisada y fue extendida el plazo. Y el modelo no es único, porque en la frontera México con Estados Unidos hay leyes de incentivos. Es más, hay IVA diferenciado, más reducido para atraer la movilidad de la población de esa zona. O sea, los regímenes fronterizos no son nuevos de Dominicana. Lo que tú mencionabas es el costo-efectividad, la supervisión estatal, que el sacrificio que haga, el famoso gasto tributario, esa exención, ese sacrificio que hace como Estado, tengamos un retorno como país más grande que ese sacrificio. Esa es la apuesta. No son malos propiamente. Y por cierto, nosotros siempre discutimos en los foros como este, y gracias por la invitación, que la recaudación por esa vía no es inmediata. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurar, cuidar el tema de la seguridad jurídica. O sea, si tú te instalas en Dominicana, que tiene un periodo y tú bajo un régimen y te quedan 5 años, tú no puedes decir, te le elimino eso. Es correcto. Hay que esperar que se desmonte eso. A las nuevas entran con nuevas reglas. O sea, un Por tema ejemplo, el sector delicado. turístico, que tiene fechas específicas para tú Claro. beneficiarte de ese régimen. Entonces es un tema que la recaudación no es inmediata. No es inmediata, habría que ver en su momento si es el tema, pero es un gran tema de debate, el tema del gasto tributario. Pero sobre todo, y viendo el tema turístico, Samuel Alexis, tú que manejas muy bien el tema, tú sabes que con los acuerdos APA, y dice Jaime Aristi Escudero, Andy de Aguaje. Andy de Aguaje, el que profesor Andy. realmente esos precios que se negociaron hoy en día no se corresponden con la realidad. Entonces habría que, dentro de la reforma, hacer una revisión de esos APA y si es posible actualizar ese tarifario que se acordó con esos empresarios. Mira, el marco regulatorio legal está en la ley, artículo 281. Nosotros nos montamos, ya el 281 del 92 contemplaba la regulación de empresas vinculadas. Llegaba un poquito tarde a los esquemas modernos de precio de transferencia, que incluyen los acuerdos APA, lo incluyen, Sí, están en la ley, ya sí, tienen rango de ley. Desde el 92. Sí, tienen rango de ley, tiene sus pros y sus contras. Tú tienes que evaluar como país si yo prefiero una recaudación mínima o quiero un poco más allá, si no tengo el músculo más allá de la frontera para yo perseguir esas entidades que están fuera del país, en ese sector turístico, por ejemplo, mis redes de convenio para intercambio de información. Es un tema, pero el tema de APA no es nuevo, no es nuevo. Podríamos discutir las tarifas que se acuerden en la asociación, con los hoteles, es otro tema. Pero como figura normativa. Entendemos que es necesaria para mantener el nueva. desarrollo del sector. No es nueva. Es un paso de avance, tal vez no sea el suficiente, pero como mejores prácticas en la región, y ahí con respecto al profesor Andy, es un modelo tributario que lo usan todos los países en la región. Que viven del turismo, o que tienen turismo. Que tienen turismo en su exactamente. Samuel Alexis, tú sabes que yo he notado que en los países de la región, principalmente Centroamérica y México, tienen la figura de lo que es el asesor fiscal. Inclusive ellos tienen un informe que tienen que elaborarlo conjuntamente con la declaración. Y si bien es cierto acá, con el dictamen del auditor financiero, DGI admite. Hay otros modelos, por ejemplo, como el de Estados Unidos, que para tú tener asesoría fiscal, tú tienes que tener una autorización, lo que ellos llaman un PITIN, un número de PITIN, sí, para dar seguimiento. ¿Por qué? Porque en República Dominicana, Samuel Alexis, hay muchas personas que están dando servicios de asesoría de impuestos que quizás no están haciendo buena práctica. ¿Crees tú que sea necesario crear una figura similar como la que hay en Centroamérica, de que ese informe lo emita o esté firmado por, diríamos, un consultor o asesor que sea miembro de un gremio como el CONACYT, que tiene controles de calidad respecto al ejercicio de sus profesionales?
Mira, la práctica del famoso dictamen fiscal, algunos países todavía lo usan, otros lo han derogado. Nosotros no tenemos esa figura, el famoso dictamen fiscal. El dictamen se le atribuye al auditor independiente, ¿verdad? Sí. Que da su opinión respecto al estado financiero auditado. Hay otros países que tienen un registro de consultores, esas personas que interactúan con la administración tributaria, con el Estado a nivel de los impuestos. Y Estados Unidos y otros países de la región tienen esa línea de registro. Nosotros en Dominicana hemos tenido varios intentos de crear un registro de consultores por parte de la Dirección General de Impuestos Internos. Esos 3 intentos no han prosperado, pero en algún momento deberemos el gremio que nos agrupa requerir esa licencia que te da el Estado de reválida, pues famoso C4, Sí. tener una actualización periódica. Y esa actualización periódica, como se contempla en el proyecto de ley, por cierto, del IPAR, una cantidad de horas de actualización de educación continuada anual para tú poder actualizar tu S4, tu permiso para dar fe pública. Yo creo mucho en la regulación, el tema de la ética, creo mucho en la actualización permanente. El tema de los impuestos es un tema cambiante que requiere constantemente informarnos y educarnos. Y no dudo, mi buen amigo, que en algún momento del quehacer tributario las autoridades exploren La posibilidad de establecer esos mecanismos algún de calidad, tipo de registro o de control. calidad o control, algún tipo de registro de aquellos que se dedican en nombre del contribuyente para ejercer la función de consultoría fiscal. Claro que esas malas prácticas me consta que no se dan en lo que es los miembros del CONACYT, porque CONACYT vive permanentemente dando capacitaciones gratuitas, ahora Así con es. la facilidad de la virtualidad. Tienen también un diplomado que por la complejidad de ese diplomado solamente se puede hacer una sola vez al año, ¿verdad? Así es. Y sobre todo, en el 2013 se preparó, se organizó lo que fue el primer Congreso de Consultores Impositivos. Y ahora, en este 2025, vamos a ver la organización de ese segundo Congreso Internacional de Consultores Tributarios. ¿Qué queremos, Samuel Alessi? Que tú no comentes respecto al Congreso, pero vamos a hacerlo en el último bloque. Volvemos ahora.